fachadas, de los paisajes, de los edificios y más. Conozcamos nuestros espacios cotidianos. Y hoy, en nuestra sección Espacios Cotidianos, vamos a conversar sobre el monumento Manto de María Divina Pastora en Barquisimeto. En esta oportunidad vamos a estar hablando con Franco Micucci, arquitecto, diseñador urbano y además un tuitero maravilloso. Buenas tardes, Franco, bienvenido. Muy buenas tardes, Rafael y Elena. Un placer acompañarlo. Buenas tardes, Franco. Bueno, creo que es justo comenzar dándole el crédito a los arquitectos de esta obra, ¿verdad? A Orlando Perdomo, a Rafael Vargas, a Jorge Rodríguez y a los ingenieros José Alfredo Morón y Ángel Delgado. Y bueno, ¿cuál es tu juicio sobre esta obra de enormes proporciones? Así es. Bueno, fíjate, yo creo que es una obra sin duda importantísima por su carácter monumental, que muchas personas asocian lo monumental al tamaño, a su escala en relación a la ciudad y también al significado, ¿no? Estamos hablando de la Divina Pastora, que no es cualquier figura, sino que es seguramente pues una de las figuras religiosas más importantes de la ciudad y de nuestro país, ¿no? En ese sentido, yo creo que es un proyecto altamente exitoso porque ha sido capaz de generar un punto, un destino turístico en la ciudad de Barquisimeto, tanto para visitantes como para veces los propios locales. Evidentemente es un sitio extraordinario por su condición geográfica y la capacidad de ofrecer vistas de la ciudad y de, digamos, entender un poco ese entorno tan impresionante que tiene la ciudad de Barquisimeto con el Valle del Río Turbio, ¿no? La imagen como tal, sin duda alguna, es producto de estos arquitectos que ya mencionaron. En realidad es un proceso, si se quiere, inspirado en los penetrables del gran artista Jesús Soto. Exacto, que muchos consideran eso cuestionable por el hecho de que Jesús Soto trabaja con figuras abstractas, no planteaba soluciones figurativas, ¿no? Entonces, ahí hay una primera observación que sin duda tiene que ver con la pertinencia o no de desarrollar este tipo de imágenes, que sin duda es una solución ingeniosa, no solamente por lo que planteó, la idea de la ilusión de la imagen de la Virgen, cómo aparece en el paisaje, cómo se desvanece, sin duda es una aplicación interesante, relativamente abstracta, pero con una condición figurativa de fondo, ¿no? Y por otro lado, el punto de vista técnico, porque ensamblar una pieza de esa envergadura, que además tiene que luchar con el viento de ese lugar que es impresionante, bueno, el punto que incluso algunos tubos se han desprendido recientemente. Claro, Franco, incluso hay que decir que son 3.772 tubos de aluminio pintados de negro, o sea, estamos hablando de algo muy grande. Muy grande, y entonces, claro, el impacto del viento ha hecho que algunos tubos se suelten, suenan entre sí, produce un efecto acústico que tiene algo de místico o revelador, pero a la vez también produce algo de miedo, porque evidentemente uno siempre tiene la angustia que algún tubo se pueda desprender, ¿no? Y a esa altura y con esa velocidad y el peso puede ser un tema de riesgo, ¿no? Pero sin duda ha sido un lugar importante en la ciudad de Barquisimeto. Yo creo que además se ha llenado de una cantidad de ventas de artículos asociados, elementos turísticos, bebidas, que sin duda han debido ser objeto también de un proceso de planificación más completo, porque estos son procesos propios de cualquier ciudad que tenga pues estas condiciones de monumentos religiosos, donde se producen siempre unos itinerarios, unas visitas, que también va a generar un nuevo polo de desarrollo en la ciudad sin que haya sido planificado para ello, ¿no? Y eso es un tema que se puede conversar en extenso. Pero además, Franco, también se distingue de otro tipo de monumentos religiosos. Quizás para algunos puede ser cuestionable la representación de una figura con este estilo de penetrables de Jesús Soto, pero quizás eso hace que luzca muchísimo más moderno que otros monumentos religiosos a los que estamos acostumbrados en nuestro país. Sin duda, fue una afrenta en el sentido de que la Iglesia Católica aceptó la propuesta y tuvo el apoyo del gobierno estatal, que lo financió, incluso el gobierno nacional en algún momento intervino en el financiamiento de esa obra. Quizá la duda que se me produce también tiene que ver con que no hay figura que reemplace la figura real de la Divina Pastora en el pequeño templo de Santa Rosa, ¿no? Además una figura humilde, digamos cercana, humana, y yo creo que allí hay un punto en discusión que tiene que ver con lo que dije al principio, que la monumentalidad a veces está asociada al tamaño y eso no es para nada cierto, ¿no? O sea, puede ser que uno lo conmueva una figura muy pequeña, un espacio muy pequeño y muy íntimo, mientras que una figura grande tiene que estar pensada, digamos, para grandes concentraciones de personas, otro tipo de
por ejemplo, la Virgen de Lourdes o la Virgen de Fátima en Portugal, que son básicamente santuarios en donde se producen celebraciones religiosas de gran escala. ¿Me explico? Entonces creo que ahí hay como también una pregunta que está vinculada con el sentido del lugar y el por qué hacer réplicas del verdadero monumento que es la Divina Pastora y que es insustituible, porque además es una imagen que viaja por la ciudad de Barquisimeto y se hace cercana visitando todos los templos, etcétera. Entonces creo que ahí hay como una discusión, bueno, particular, amplia, pero siempre valorando la idea, ¿no? Uno claro cree que lo fundamental es haber creado ese lugar para la ciudad. Ahora, Franco, dijiste algo que me llamó mucho la atención, es decir, Soto, utilizando estos movimientos cinéticos de tubos colgantes, nunca hizo figuras, sino siempre dentro de la abstracción. Bueno, pero es que el cinetismo no es decir, la construcción cinética no es una patente de Jesús Soto. Claro. Eso también puede ser visto así. ¿Por qué no puede tener figuras como la Divina Pastora o alguna figura antropomórfica? ¿Por qué no? Claro, la discusión allí viene sobre el autor, porque en realidad cuando uno plantea lo inédito de la solución y evidentemente hace la referencia a Soto, es porque hay una relación casi directa, ¿no? Y es la apropiación del trabajo de otro para poder producir una solución inédita o particular. Yo creo que ahí hay valores más arquitectónicos que artísticos, que tienen que ver con la construcción de una edificación, más que una pieza de arte, independientemente que no sea utilitaria en el recorrido de los espacios. Una pieza de arte en ese sentido es distinta. La esfera de Soto de Caracas, que quizás es un lugar tan exitoso, a pesar de lo inaudito del lugar, que es un distribuidor de una autopista, que fue acondicionado con un estacionamiento y una plaza. Lo peligroso del lugar. Peligrosísimo, claro. No, y que tiene que ver también con la lucha contra estas culturas contemporáneas recientes de los llamados lugares instagrameables y que todo tiene que tener un propósito. Y es parte de una pandemia que tiene que ver con este cinetismo a veces mal implementado. Acabo de visitar el aeropuerto de Maiquetía, que está plagado de obras, a mi juicio, terribles, de mobiliario y piezas que se hacen llamar cinéticas, representando el Ávila, representando una cantidad de cosas. Entonces hay que tener mucha precaución en la línea entre lo que es arte, arquitectura, diseño, que son, digamos, disciplinas muy distintas, y no es que un arquitecto no pueda hacer arte, ni un artista no puede hacer arquitectura, todo lo contrario, hay que saber entender los límites entre una disciplina y la otra y cuando se pasa de una escala a la otra. Bueno, hablaba Franco. Profesor Micucci, le tomamos la palabra porque ese es un tema que sería interesantísimo explorar más adelante sobre eso que ha llamado la pandemia del arte cinético. Hablaba Franco Micucci, arquitecto, diseñador urbano y ahora hace diagnósticos de pandemias de arte cinético. Franco, te vamos a llamar para eso. Bueno, me encantaría hablar de Maiquetía, que es un caso que claro que sí, por supuesto que sí. Bueno, y nosotros vamos a una pausa musical y ya regresamos.